Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Soy Alfredo y este es mi primer podcast aquí en mi canal, Alfredoistic. Espero que te encuentres bien. Hoy voy a hablar un montón acerca de mi trayectoria con mis cristales. He decidido hacer este podcast porque es una manera más íntima de, qué sé yo, de comunicarme con vos, que estás ahí del otro lado. Espero que hayas tenido un buen día o espero que todo esté en orden en tu vida. En el día de hoy Alfredo te transportará a otra dimensión, a otro espacio, a otros reinos donde existen seres infinitos. Seres que estuvieron esperándote por millones y millones de años para evolucionar en este plano físico en nuestra vida diaria. Y muchísimas gracias por estar aquí escuchando el podcast de los cristales de Alfredo. Bueno, comenzamos a hablar sobre todo en mis comienzos con los cristales. Esto comenzó hace mucho tiempo cuando yo tenía creo que 3 o 4 años. Me acuerdo que cuando yo era un niño siempre tuve esa curiosidad de saber más acerca de los minerales. Me acuerdo que yo los coleccionaba y piedras, te estoy hablando de piedras de jardín, esas piedras bien, nada de piedras preciosas ni nada por el estilo, sino piedras naturales, esas que vemos en todos lados, en los jardines, en los parques, en las playas, en las costas. Y siempre me gustaba, por ejemplo, cuando me iba de vacaciones con mis padres, nos íbamos a un arroyo y yo siempre me llevaba una chiquita, así, tipo, para recordar ese momento especial quizás. Y no sé, yo siempre como que tuve curiosidad sobre el reino mineral y me gustaba observarlas, mirarlas y a veces cambiaban de color. Por ejemplo, yo las ponía afuera, las tenía tipo todas en filitas y tipo como una fila de piedras, y cuando llovía miraba cómo la lluvia le pegaba a las piedras, cómo salpicaba el agua. Y era muy observador yo cuando era niño, me acuerdo. Bueno, lo sigo siendo, pero era muy curioso, especialmente con los insectos. Me encantaba agarrar, nosotros le decimos cascarudos, pero creo que tiene otro nombre, tipo saltamontes, grillos, hormigas. Y me encantaba poner los insectos arriba de las piedras y ver cómo caminaban alrededor como que si fuera una isla. Es como que yo mismo me transportaba a otra dimensión, quizás, y jugaba mucho con la imaginación. Era como que los minerales de a poco se comunicaban conmigo de otra forma más natural quizás. Hoy en día con el tema de la tecnología y todo esto es como que estamos muy desconectados con la naturaleza. Inclusive hace poco yo me fui de vacaciones y yo veía cómo la gente, por ejemplo, se iba a la playa y estaba tipo en un lugar increíble, en un paraíso, eh, con olas, hermosas playas. Y yo los veía y estaban todos con sus celulares, prestando más atención a esa pantallita que a ese entorno tan hermoso que es la naturaleza, que realmente es increíble. Y, y de a poco me acuerdo que fui coleccionando piedras tras piedras y tras piedras, que no las tengo acá en Canadá porque son muchas, están en la casa de mis padres en Uruguay, y cada vez que voy y las veo es como que me conecta
con esa inocencia, con esas cosas lindas de la vida, ¿no? Que a veces tenemos varias etapas y cuando haces ese regreso hacia al pasado, empezás a notar cómo veías el mundo y cómo a través de esos ojos, ¿no? Tan inocentes. Pero era una etapa muy linda y, y eso es lo que tienen los cristales, es que como que conservan esa memoria, ¿no? Conservan ese tiempo en el cual marcaron una historia en tu vida. Y me acuerdo también, otra anécdota que tuve es que mis padres, ellos emigraron a Canadá en la década de los 70 y me acuerdo que cuando en esa época mi padre, por ejemplo, podía hacerse el lujo de, por ejemplo, comprar una piedra, qué sé yo, una piedra preciosa. Me acuerdo que tenía unos rubíes hermosos. Y a mí me acuerdo que esos rubíes mi viejo se los regaló a mi vieja, a mi madre, cuando se habían casado, cuando estaban enamorados, no me acuerdo muy bien, pero tenían una historia que era de ellos, ¿entendés? Porque esa fascinación que tienen las parejas de regalarse minerales como anillo de compromiso, por ejemplo los diamantes o otros cristales más pulidos, que son naturales, pero están pulidos y son piedras preciosas y que son caras. Es un regalo re lindo. Yo sé que obviamente hay mucha gente que no piensa de esta manera, de hacer un regalo, pero es algo que lo conservás y está contigo y eso se puede pasar de generación en generación y tiene una historia, representa algo. Obviamente que no tenés que comprar o gastar mucho dinero para demostrar el amor hacia una persona. Eso obviamente que no, pero es como algo que marca una historia quizás, que está ahí representada con un cristal, ¿entendés? Y eso a mí me fascinó muchísimo. Me acuerdo que mi vieja tenía guardadas todas las joyas en un joyero antiguo, ¿entendés? Y yo cuando era chico me acuerdo cuando mis padres se iban de mi casa, yo me iba tipo a donde estaba ese armario y sabía que ahí había joyas, que había algo que tenía mucho valor, que tenía mucha historia, Y me acuerdo que yo, era tan inocente que no entendía el valor de las cosas. Me acuerdo que una vez le saqué... En inglés dicen cufflinks. Bueno, son como unas piedras preciosas que se ponen por ejemplo, en la época, en esas camisas de vestir muy formales de caballeros, la manga se da vuelta y tiene como un agujerito, que ese agujerito vos lo pones como que si fuera como un botón, ¿no? Es como le dicen cufflinks, pero eso es como que lo usaban las personas. Se siguen usando. Y esos cufflinks venían con unos, no sé si eran unos rubíes, pero unos zafiros, puede ser quizás unos zafiros o unos granates verdes. Eran verdes, pero tenían un corte que era muy de esmeralda, tipo cuadrado, y a mí me llamaban muchísimo la atención. ¿Sabes lo que hice yo? Salían carísimos. Yo le saqué la piedra porque quería saber cómo era toda la piedra y le rompí el cofre a mi viejo. Mi viejo se enojó muchísimo porque, claro, yo con ojos de niño, tipo, no sabes el valor de las cosas y a veces fue un acto... No estuvo bueno haberle hecho eso a mi viejo, pero me acuerdo que me encantaba, no sé si era un rubí también, rojo,
que me encantaba, y había un collar de perlas, me acuerdo, perlas naturales que me encantaban. Y yo me encantaba revolver y encontrar piedras y cosas. Y me acuerdo que había también una piedra que me llamaba la atención, que estaba en el armario de la cocina, que era como un cuarzo, tipo como una drusa, y siempre estaba ahí. Y nadie sabía cómo esa drusa llegó a parar a ese lugar. No sé cómo, nadie supo, pero siempre estuvo ahí. Eh, o piedras que llegaron a tu hogar y que estuvieron ahí de adorno y nunca supiste cómo llegó ahí, cuál fue la historia de esa piedra. Y eso a veces es como que tiene su magia muy especial, ¿no? Porque a veces no le prestamos mucha atención a esas piedritas que se filtran en tu hogar y están ahí por mucho tiempo. Es increíble. Y bueno, también cuando era adolescente me encantaba ir a las ferias de artesanía, y me acuerdo que había muchos artesanos en esa época. Bueno, siguen estando, pero me acuerdo que había un lugar en el centro de la ciudad. Yo vivía en una ciudad muy pequeña que se llama Paysandú, al norte de Uruguay, y ahí pasé mi adolescencia, mi niñez. Y después, cuando cumplí 18 años, me fui de ahí. Me fui a vivir a Buenos Aires, a Montevideo. Pero me acuerdo que en esa época había muchos artesanos que vendían piedras que estaban como, ¿no? Estaban todas engarzadas en alambres y adornos muy buenos, collares, todo hecho a mano, pero siempre había como una piedrita que me llamaba la atención. Y había una que era como una amatista hermosa, que me la compré y que tenía como una mano que agarraba la amatista, ¿entendés? Y eso me encantaba, era una mano que agarraba la piedra y como que me expresaba de que como que yo tenía la fuerza, la energía, pero siempre lo tenía en mi inconsciente. Es como que me gustaba, lo compraba y lo tenía, pero nunca hablaba de todas esas piedras que venía colectando. Inconscientemente uno colecta piedras, pero no se da cuenta de que realmente estás en el mundo mineral, pero lo obtenés como un objeto decorativo, quizás como un adorno, pero inconscientemente no sos consciente de que las piedras te están hablando, te están diciendo, hey, estamos acá, somos más que un objeto decorativo, ¿entendés? Es como que están en tu hogar, en tu casa, pero es como un adorno más, como un objeto más, y como que no le ves esa magia cuando no estás en ese mundo. Pero después cuando uno realmente empieza a descubrir todo esto del mundo de las piedras y todo eso, empezás a hacer como un retroceso y empezás a pensar cuándo fue que comencé con esto, ¿no? Es decir, las piedras siempre estuvieron ahí. Inclusive las piedras llegaron a este mundo primero que nosotros. El mundo está formado por minerales, las estrellas, los asteroides, todo es mineral, todo es mineral. Inclusive nuestro cuerpo tiene muchos minerales, los dientes, por ejemplo, son piedras que tenemos naturales. Pero es fascinante todo esto. Y cuando empezás a reflexionar y a pensar y decir, sí, esta piedra vino, esta otra vino. Y ahí empezás a decir, sí, wow, una de las primeras fue la amatista, o después fue un ojo de tigre. Y ahí empezás a notar de que todos esos colores, todas esas texturas empiezan a formarse como los 7 primeros colores de los chakras, ¿entendés? Es como que primero, prácticamente como que siempre viene un cuarzo transparente, por ejemplo. Un cuarzo transparente es lo primero que llega, ¿no? Algo simple, transparente, hermoso, que brilla.
después quizás viene, no sé, una amatista, y después viene, qué sé yo, no sé, una piedra azul que representa el chakra de la garganta, o como que empezás a ir chakra por chakra sin darte cuenta. Y las piedras van llegando dependiendo su color. Y, y después, bueno, cuando ya tenía en mis 20 años, llegaron algunas piedras a mi casa. Me acuerdo que yo en esa época estaba viviendo en una casa acá en Toronto, en otra casa, y me acuerdo que estábamos haciendo una decoración y había una mujer que le encantaba decorar ambientes y ella fue la que me ayudó muchísimo a decorar el living de mi casa. Y me acuerdo que ella trajo como unos huevitos que eran de minerales, que estaban pulidos con forma de huevo, pero tenían unos colores hermosos, eran como unos jaspes, me acuerdo. Y me acuerdo que me lo dejó a un precio un precio bastante barato por lo que salían, y, y me encantaron. Y me acuerdo que yo cada vez que pasaba por el living de mi casa y veía esos huevos de minerales, es como que me sentía, me elevaban de alguna manera. Y no me daba cuenta, porque es como que llegaban los cristales y él todavía no se daba cuenta de que los cristales le estaban hablando, los minerales le estaban hablando. Y él estaba ahí como muy distraído. Y después comencé a hacer meditaciones. Bueno, yo siempre medité, empecé a meditar más a los 18, 19 años, fui a muchos grupos de meditación, pero no lo hacíamos con cristales. Es decir, no lo hablábamos. No, en esa época como que no se hablaba mucho el tema de los... Estoy hablando de los años a fines de los 90. Yo sé que había una corriente muy fuerte con el tema de la New Age. Estaba muy, muy de moda en esa época. La gente empezaba a hablar del Reiki. Estaba muy... Era como wow, ¿entendés? Pero los cristales es como que existían, ¿no? Me acuerdo que había gente que curaba con cristales, pero no era como algo... como una terapia o como algo como hoy en día con la fuerza de las redes sociales uno se puede enterar de un montón de cosas. La información hoy en día está al alcance de un clic en tu teléfono o de una computadora. Es como que antes es como que teníamos que ir a una librería a buscar información o leer más o menos y enterarte de algo, de alguien. O quizás había un programa de televisión a la noche. O alguien, por ejemplo, me acuerdo que estaba siempre relacionado con el tema de los horóscopos, de los signos. Y siempre había alguien hablando de los cristales, los minerales. Y uno como que empezaba a recolectar información de una cosa para acá, otra cosa por allá, y más o menos como que te ibas enterando y de gente que, por ejemplo, usaba péndulos para curar, para ver cómo fluye la energía en tu cuerpo. Y yo me acuerdo de cada vez que me conectaba con este tipo de gente, que le gustaba todo este tema espiritual o leía las cartas. Había gente tipo que leía las cartas y siempre en la mesa donde tiraban el tarot siempre había como una piedrita. Y a mí eso siempre me llamaba la atención. ¿Por qué esa piedrita está ahí? O, por ejemplo, las bolas de cristales de cuarzo siempre me llamaron la atención. Esa bola de las brujas, por ejemplo. Siempre a mí me llamaban mucho la atención. ¿Por qué siempre el mineral está relacionado con el tema de la meditación? Y después más adelante me empecé más o menos a leer. Empecé a leer libros de meditación, de Reiki.
Y empecé a comprender de que existe un mundo espiritual, un mundo que va más allá de simplemente meditar solos. Es como que yo cuando, por ejemplo, a mí siempre me encantaba, eh, por ejemplo, cuando iba a un río, a un arroyo, me encantaba poner mis pies en una roca o una roca mojada al lado de un río. Y siempre como que me sentía de que cuando ponía la planta del pie en la roca, sentía como que la energía de las rocas me absorbían. Es como que en un cable a tierra, es como que me conectaba con la tierra, pero a su vez es como que me absorbía todo lo negativo de mi cuerpo, se iba para los pies. Es como que eh, siempre tenía esa sensación cuando, por ejemplo, viste, cuando estás parado arriba de una roca con los pies mojados en el agua y sentís la temperatura y la textura de la roca y notás que simplemente notás que te sentís mejor. Es como que todos esos problemas, todas esas tensiones como que se iban y eso me llamaba muchísimo la atención, sin saber nada de cristales. Y siempre me sentía como que muy grounding, muy ¿cómo te puedo decir? Como que me sentía más centrado, más en el plano físico. Era algo muy mágico mi relación con las piedras. Y después, después en mi adolescencia ahí empecé a... yo estudiaba teatro, ¿no? Tipo, no lo hacía como algo profesional, sino que lo hacía como un hobby quizás, pero yo en esa época me sentía un actor. Y yo como que no le tengo mucho respeto a los actores y pienso de que es una carrera muy difícil y la respeto muchísimo. Y yo en esa época pensaba de que ser actor es hacer un taller de teatro y ya actuar en una obra y ya sos actor. No, es algo mucho más que eso. Pero yo me colgué muchísimo en esa época a hacer teatro callejero. Y me acuerdo que yo conocí a alguien que me pasó esas ganas de expresarme, que era un hombre que hacía de estatua de mármol. Y ahí fue muy loco. Fue como que empecé a no obligado, pero empecé a meditar sin saber que estaba meditando, porque yo me concentraba en esta estatua de piedra, ¿no? De mármol, fría, blanca, inmóvil. Y como que me personificaba en ese ser, en ese ser que cuando, me acuerdo que yo hacía eso en las plazas, teatro callejero, y me personificaba tanto en la estatua que a veces es como que me sentía como una piedra más, ¿entendés? Y sin saber de que yo tenía una conexión con las piedras, pero lo hacía inconscientemente. Yo no me estaba dando cuenta de que prácticamente me sentía como una piedra. No, era muy loco esa conexión de expresarse como una piedra eh, sin saber de que, no sé, es como que yo admiraba las piedras, pero a su vez interpretaba una estatua, ¿entendés? Que la estatua es algo inmóvil, como una piedra, las piedras no se mueven. Entonces como que cuando me tiraba una monedita yo tipo me movía y les daba las gracias. Y eso lo hice por un par de años, no tanto, pero marcó una etapa de mi vida, ¿no? El hecho de interpretar una estatua de mármol blanca. Y ahora que me pongo a pensar, es como que digo, wow, increíble que hoy en día estoy hablando de las piedras, de seres que no se mueven, que están ahí
Y yo lo hacía de otra manera, obviamente desde otro punto de vista, más creativo, como si fuera un arte. Bueno, es un arte. Y me encantaba porque más allá de eso, yo estaba inmóvil, pero a su vez empecé a descubrir una técnica. Bueno, también obviamente hice muchos talleres que me ayudaban a respirar, ejercicios de estiración, como ejercicios que hacen los actores antes de entrar a escena, ejercicios de personificación. Eso me ayudó muchísimo, pero en el momento que yo me hacía de estatua es como que meditaba por horas parado y, y a veces como que me olvidaba completamente quién era yo. Es como que me iba a otro universo y era una piedra más. Es como que logré de alguna manera sentirme como una piedra haciendo eso, sin saber todo este rollo del mundo mineral y todo lo que estoy haciendo. Entonces cuando uno empieza a pensar de todo, empezás a conectar todos esos puntos y decís, wow, todo tiene una conexión. No, es muy loco. Y después, bueno, yo me vine para Canadá ya después que al comienzo del 2000 me vine para acá y ahí fue cuando empecé a viajar más. Después me fui a Europa, estuve viviendo en Londres y conocí los Stonehenge. Me acuerdo que me fui a esos círculos de piedras que están en un campo alejado, en los campos ingleses, en una zona increíble que hasta ahora nadie sabe cómo se construyeron esos círculos de piedra, que son bloques enormes, gigantes de piedra, que pesan miles y miles de toneladas, y nadie se puede explicar para qué fue construido. Muchos dicen que era como un calendario, que a través de las estrellas, cómo estaban ubicados, es como que leían el tiempo y con eso se marcaban el tiempo. Otros decían que se construyeron para hacer sacrificios, brujerías, etc. Pero tiene una historia increíble. Me acuerdo cuando yo fui, me pasó algo increíble cuando abracé uno de esos bloques. Ahora no se pueden tocar, están muy alejadas de la gente. Es como que hicieron una renovación para protegerlas, pero antes se podían tocar, me acuerdo. Y me acuerdo cuando yo toqué una de ellas, la abracé, es como que me sentí sentí gravedad, me estaba absorbiendo la energía, era increíble. Y después, bueno, viajé, conocí muchísimo, diferentes lugares, empecé a, a traerme piedritas de esos lugares, porque a mí me encantaba coleccionar piedras cuando, por ejemplo, me voy de campamento a algún lugar o me voy, por ejemplo, a visitar las costas de un lugar. Siempre me llevaba una piedra de ese lugar y le ponía el nombre en un papelito y lo ponía en una bolsita para acordarme de dónde era esa piedra. Y empecé a coleccionar muchas y muchas y muchas, que con el tiempo algunas se perdieron con las mudanzas. Es como que uno cuando empezás a coleccionar mucha piedra después se transforma en un pedrerío de cosas, que bueno, que a veces no es bueno acumular tantas cosas, que algunas de ellas quedaron en algún jardín de alguna casa que dejé, de algún lugar, porque yo me he mudado a muchos lugares estos últimos años. También viví mucho en el campo, aquí en Canadá, en una zona rural, fuera de la ciudad. Estuve prácticamente mis primeros años de este canal, los grababa desde ahí.
desde el 2010 hasta el 2014 estuve viviendo en el campo, con la naturaleza. Y eso me encantaba, porque aprendí muchísimo también de las piedras de acá, de Canadá. Canadá tiene lugares rocosos increíbles, muchas montañas acá, mucho mineral. Entonces como que me encantaba salir a coleccionar. Sin tener ningún conocimiento geológico, ¿no? Porque nunca estudié geología ni nada por el estilo. Simplemente empecé a aprender sobre cristales mirándolas, observándolas, buscando en libros y relacionándolas, ¿no? Y eso me llevó muchísimo a meditar. A mí siempre me encantaba meditar sin saber que existía la meditación con piedras. Es como que a mí me encantaba, porque a mí siempre me encantaba tener algo en la mano, algo en el cual yo estoy enfocado y eso me mantiene enfocado. El hecho de estar agarrando un objeto o algo que te sientes conectado. Mucha gente le gusta meditar con rosarios, con collares y vas tocando las piedritas. Sí, que son como piedritas redonditas que vas llevando según cómo estás haciendo el mantra, por ejemplo. Entonces, yo prácticamente siempre fui muy de agarrar algo cuando estoy meditando. Entonces, como que me aferraba muchísimo a las piedras y me encantaba meditar con las piedras. Como que me sentía muy en contacto con el ahora, ¿entendés? Y eso me fascinaba muchísimo. Y nada, simplemente quería expresar esto con ustedes, cómo fue mi conexión con las piedras. Es como que siempre estuvo ahí. El hecho de, bueno, ahora soy consciente de que las piedras llegaron solas a mi vida sin golpearme la puerta. Es como que, pero ahora haciendo conciencia de todo esto, es como que pienso de que sí. Eh, Entré en el mundo mineral hace mucho tiempo atrás y ahora es como que pones todos los puntos. Sí, ahora como que comprendes mucho tu pasado, por qué hacías esto o hacías aquello y bueno, y así fue. Y nada, esto simplemente lo quería compartir y gracias si llegaste hasta acá del podcast, déjame en el comentario cómo es el emoji de la roca, que es una roca. Así que déjamelo, así sé quiénes fueron los que escucharon hasta acá del podcast. Voy a seguir haciendo podcast. Si tienen alguna pregunta que yo pueda responder en mi próximo podcast, déjalo acá. Y bueno, te quiero mandar un abrazo y decirte que te quiero mucho. Gracias por estar, por existir. Nos vamos a ver pronto con algún videíto, algún short o alguna andanza, algún viaje, porque últimamente estoy viajando muchísimo. Y bueno, eso a veces me desconecta un poco con el ritmo del canal y ser un poco constante, pero hago lo que puedo. Los quiero, los amo y un abrazo fuerte para todos. Y gracias por estar.